Gracias a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy jueves 21 de mayo del 2020, siendo las 12 horas con 52 minutos en el día 64 de confinamiento. Damos la bienvenida a Santiago Pérez de la empresa Clima Social, con quien vamos a conversar sobre algunos estudios que se han realizado justamente sobre esta pandemia, sobre la pandemia del COVID-19, sobre el estado de ánimo de las personas y cómo nos encontramos. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Hola, buenas tardes, amigos de Hoja de Ruta. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esperamos poder ser de utilidad con la información que les vamos a compartir ahora. Chévere, cuéntame, ¿cuál es el estudio, qué es lo que se ha hecho y cuál es la ficha técnica de este estudio? Claro que sí. Les voy a mostrar a partir de la pantalla que les vamos a compartir en este momento a quienes pueden mirar esta entrevista, las características y la información de lo que les queremos presentar. En primer lugar, queremos aclarar que ya lo habíamos dicho en anteriores ocasiones, no es lo mismo una encuesta que se puede hacer directamente en el hogar con la visita de los encuestadores que una encuesta que se realiza a través de medios y canales digitales, medios telefónicos o a través del Internet. Esta es una encuesta que fue compartido un formulario y las personas de manera voluntaria podían realizar las respuestas en el formulario que se abría online y hemos recogido aproximadamente 300 respuestas. Es interesante de todas maneras que las personas guardaron un equilibrio en cuanto a hombres-mujeres, mitad y mitad, y que recogimos personas casi de todos los grupos de edad, a partir de los 18 hasta los 76 años, respondieron a esta entrevista, y aproximadamente de unas 10 provincias del Ecuador. También hubieron unos poquitos casos también del exterior. Lo que en realidad estamos buscando, y eso es lo que les vamos a invitar a reflexionar en este momento, es a pensar cómo se han modificado los estilos y los tipos de vida. Y luego de eso, porque ahí viene la reflexión, siempre le estamos preguntando y esperando de las encuestas que nos digan qué está pasando con la política, con las elecciones. Pensamos que lo primero que hay que hacer en este momento es preguntarnos acerca de cómo hemos cambiado, qué está ocasionando en nuestras vidas este gran cambio. Y luego de eso vamos a ver, y de eso vendrán los estudios más a continuación, cuáles han sido las consecuencias de esos cambios que hemos vivido en nuestras formas de vida, en lo que tiene que ver con el comportamiento político y electoral. Chévere. Ahora, dentro de esta encuesta, ¿qué nomás analizaste? ¿Qué nomás es lo que tenemos aquí como estudio, como respuesta de esta encuesta? Sí, yo diría que son como unos dos o tres aspectos. El primero tiene que ver con cómo se sienten las personas en este momento en el que ya se está hablando de la finalización de la cuarentena.
Y por eso es que el formulario empieza con esta pregunta: ¿cuál es la principal preocupación que tiene usted cuando se termine la cuarentena? La primera mencionada es la salud, que yo pueda contagiarme, o contagiar a mi familia, como podemos ver aquí Ujú. en esta imagen que estamos viendo. Aproximadamente la mitad de las personas respondieron que esa es su principal preocupación. Un segundo grupo en cantidad de personas dice que la segunda preocupación es no poder pagar los gastos de la casa. Y en tercer lugar, es perder el trabajo. Son los tres grandes temas, ¿no? Pero el primero es la Ya. salud, lo segundo es los gastos inmediatos y el tercero la pérdida de empleo. Y hay un grupo pequeño que también menciona que se siente un poco inseguro debido a que no se va a poder adaptar luego del aislamiento. Esa es como una primera foto, me parece que es interesante mirar todo esto. Claro. Y es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque si tú preguntas a cualquier persona, pues obviamente está preocupado por su puesto de trabajo y por las deudas que se vendrán después de esta cuarentena. Sí, todas Ujú. esas preocupaciones, pero todas, por encima de todas está este tema de la salud. Claro, Y esto nos mantiene todavía, por lo tanto, a una buena parte de la población privilegiando el mantenernos en cuarentena antes que salir atropelladamente a hacer todas las actividades, aunque no se diga que no necesitamos trabajar, que no necesitamos pagar nuestras cuentas y todo eso, pero primero está la vida y la salud, obviamente, y esa es obviamente, la claro. respuesta de la gente, ¿no? En un segundo lugar, cuando les planteamos de lo que se viene en adelante, ¿cuál será la medida a la que le va a costar más dificultad de adaptarse? Y la principal, que es casi 4 de cada 10, cercano a la mitad de los entrevistados: evitar el contacto físico con las demás personas. La segunda es bueno, en realidad hay unas dos que son igualitas en cuanto a su volumen de respuestas: es restringir los viajes a lo mínimo necesario y no poder ir a espacios concurridos y cerrados. Dicen que hay este grupo que en realidad son más o menos 3 de cada 10, entre esas dos, los que consideran que eso. Y hay un grupo también que dice, aproximadamente 2 de cada 10 dicen que no le va a costar adaptarse a la salida. Claro, Hay un 6% también que dice que no va a poder y que le va a costar mantener los hábitos de higiene y desinfección en todo momento, lo cual hablaría ya de un cambio importante en los hábitos y en las conductas de las personas, ¿no? De aquí vamos a salir con esta conciencia que no le teníamos antes de mantener hábitos de higiene y desinfección. Y eso es en todas las circunstancias, en todo momento. ahora esto de evitar el contacto físico con las demás personas, sí, claro, habla mucho de lo que somos los ecuatorianos, ¿no? Porque nosotros somos demasiado kinésicos, nos encanta topar, abrazar y todo lo demás, y es Besar. evitar, es bien complicado el, eh, el dejar de hacer eso, ¿no? Sí, así es. Y ahí viene una poderosa reflexión. Pensemos que si es que nosotros estamos sufriendo una modificación en un hábito que formaba parte de nuestra forma de ser, de nuestra cultura, de nuestros hábitos cotidianos, que era este de topar y mantener contacto físico con las demás personas. Si esto está cambiando, ¿qué nomás va a cambiar? Y por eso es que hay que pensar un poco que todo lo que viene más adelante va a venir con un gran cambio. Y espero que, supongo que sí vamos a hablar de política un poquito más adelante, pero Claro, creo que claro. este es el antecedente de cómo quedamos después de la cuarentena y esos que quedamos, cómo quedamos, qué es lo que vamos a hacer en la política y en las elecciones más adelante. Claro. ¿Cuál de estas estrategias para enfrentar la situación económica vas a adoptar luego de la cuarentena? Las alternativas son ahorrar más, recortar gastos innecesarios, reparar y arreglar cosas viejas, tener menos cosas pero que duren más. Y la gente escoge todas estas, aproximadamente la mitad, el 46%, pero la que se aparece con mayor mención de separándoles las opciones, es ahorrar más y recortar gastos innecesarios. Sin embargo, hay un porcentaje también
de pequeñas personas, pequeñas cantidades de personas que consideran que también les va a tocar a reparar y arreglar las cosas viejas, que probablemente ya no se pueden comprar Ujú. cosas nuevas, y tener menos también, y que estas cosas duren más. Esos son un poco los hábitos que es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Pero el ahorro y el recorte de gastos innecesarios va a ser muy importante, Va a ¿no? ser bastante importante, claro. Claro, es que nos Ajá. cambia totalmente los hábitos, ¿no? Nos cambia totalmente la forma de ver la vida. Realmente esta cuarentena nos ha cambiado totalmente. Nos ha cambiado hasta el punto de que estamos ahora más conscientes que nunca de que nosotros, y en el caso del Ecuador, nuestra tabla de salvación es nuestra propia producción. Apoyar a Exactamente. los productores locales para asegurar el abastecimiento. Esa es como una de las prioridades que tenemos como sociedad para enfrentar para el futuro, para cerca de 3 de cada 10. Y también 2 de cada 10 aproximadamente dicen que es importante contar con planes de emergencia y tener reservas para evitar el desabastecimiento e impulsar la investigación para desarrollar producción y suministros propios. En general, la gente está mayoritariamente de acuerdo con que todas estas medidas, apoyo a la producción local, planes de emergencia, impulsar la investigación para contar con nuestras propias capacidades, son muy importantes en este momento. Y parecería que esto marca como un despertar de algunas cosas que antes no estaban tan visibles y que en las actuales circunstancias se vuelven más visibles, ¿no? Eh, Ya, Quisiera, bueno, dime. pasar, A ver. este es un gráfico que muestra desde la perspectiva de las personas cuál es el grupo social que merece un mayor reconocimiento en las actuales circunstancias, y las alternativas ofrecidas eran el personal sanitario como médicos, enfermeras, el personal de limpieza, los cuidadores domésticos de personas enfermas, los transportistas, los mensajeros, el personal que entrega a domicilio, los empleados de las tiendas y supermercados. Una gran mayoría dijo todos ellos merecen un gran Claro. reconocimiento. Y hoy que se está discutiendo Sanitarios. justamente, ¿no? El tema de que se está solamente reconociendo a médicos, policías y militares, más no a los demás, ¿no? Aquí vemos que sí hay más reconocimiento de las personas, pero no de las autoridades. Sí, y fíjate que estas cosas así, personas que aparentemente pasan un poco desapercibidas normalmente, ¿no? Como el personal de Pieza. limpieza, estas personas heroicas que son los que trabajan haciendo cuidados domésticos, cuidadores domésticos de personas enfermas, por ejemplo, personas mayores. Toda esta gente que nos está ayudando en este día a día, que son los transportistas, los mensajeros, el personal que entrega a domicilio, um, esos chicos que les vemos trabajando abnegadamente en los supermercados, en las tiendas, comerciantes, en los comercios y todo eso, todos ellos merecen un reconocimiento y estamos conscientes de eso, Ujú. las personas que hemos respondido a este formulario. Chévere. Dice de, Sí, sí, solamente como para terminar este sí, dibujo del ciudadano de esta nueva era. Eh, Voy a mantenerme en contacto con la gente que amo. Este es el hábito que más me va a servir en el futuro. Y un estudio anterior que nosotros habíamos conversado antes también aquí en Hoja de Ruta, habíamos dicho que la gente lo que reconocía de la cuarentena y del aislamiento es que había podido tener esta oportunidad de acercarse a su familia más cercana también, ¿no? ujú, Acercarse a la familia inmediata. Eso inmediato. parecería, suena paradójico, pero no lo es, ¿no? Porque a veces vivíamos en una dinámica en la que a pesar de que vivíamos juntos no nos veíamos, no nos escuchábamos, y esto es lo que pasa. El Claro. segundo es administrar mejor el tiempo entre el trabajo y el ocio, que es algún reto de cada día que tenemos. Y hay otros dos aspectos menores que son como haber aprendido el teletrabajo, haber aprendido a hacer los trámites y las compras por Internet, que nos sirven a todos y parecería que eso es, ¿no? Pero en primer lugar está este aspecto mucho más sensorial, emotivo, de mantenerme en contacto con la gente que amo. Y Claro.
Por eso es que le preguntamos a la gente, ya hemos hablado de lo malo, pero de lo bueno, ¿qué nos queda de bueno del confinamiento? Dedicamos más tiempo a nuestra familia. Ese ha sido lo que nos queda de bueno del confinamiento para 4 de cada 10 personas entrevistadas. Aprendimos a pensar en el futuro para prevenir Mm, futuras crisis. También menciona el 31. sí, pensamos, Aprendimos a ser claro, más solidarios. claro, más Es, solidarios, pensar en el futuro y ser más solidarios creo que también es importantísimo, ¿no? Luego de dedicarle el tiempo a la familia. Si bien es cierto, estábamos aquí metidos, tenemos el teletrabajo y todo, pero ha sido una experiencia alhaja, pues tener a los hijos en el trabajo sin que te digan nada. Entonces ya dedicas más tiempo también a la familia. sí, y nos hemos vuelto a encontrar. Ujú, Eh, y también ahí viene un poco la reflexión, eh, ¿qué va a pasar después, no? Y me parece que se van a producir cambios. No necesariamente hay gente que romantiza un poco, ¿no? De que de ahora en adelante vamos a ser toda una sociedad maravillosa, solidaria, justa y todo eso, y sabemos que no va a ser así, no queremos romantizar una realidad que no es así. Pero pensemos un poco qué es lo que nos ocurre cuando nos ha pasado que hemos pasado algunos días enfermos en cama y el momento en el que salimos y ya estamos recuperados y decimos, no, o sea, he aprendido y comienzo a vivir, a ver las cosas de una manera distinta. Entonces, esto mirado colectivamente, de manera social, esto es un poco lo que está ocurriendo. ¿Cómo crees que saldrás de la cuarentena? También le preguntamos. Y la primera opción que escogieron es buscando un equilibrio entre la prosperidad y el cuidado del medio ambiente. Otras respuestas, consciente de que de lo que hago no pueda ocasionar daños a otros, más calmado y más sereno para afrontar los desafíos y con mejores habilidades para manejar la tecnología y las comunicaciones. Eh, Creo que la semántica es importante aquí porque buscar el equilibrio, ujú. ese es un poco lo que parecería que está por detrás de todo esto. Estos son algunos datos. Como insistimos, no es una gran encuesta súper representativa. Pensamos que en realidad las encuestas online y las encuestas telefónicas están dejando de lado a una porción importante de la población y hay que tomar en cuenta eso. Estamos nosotros desarrollando como Clima Social un estudio, una nueva metodología que en la que podamos llegar a todos, como se llegaba con las encuestas de hogar. Ese es el reto que también tiene que cubrir las grandes encuestas que realiza el INEC, la encuesta de condiciones de vida, el censo de población y vivienda. Vamos a tener que innovar y vamos a tener que desarrollar una serie de nuevas metodologías. Eh, pero me parece que todo nos está diciendo algo, ¿no? Nos está diciendo que hay unos cambios muy importantes en cuanto a los hábitos, a los comportamientos, y que esos hábitos probablemente van a tener una cola en cuanto a los comportamientos políticos y electorales, que es algo que vamos a empezar a medir, a investigar más adelante. Claro, ¿todavía tú no tienes algún tipo no has aprovechado para hacer algún tipo de acercamiento sobre estos temas, así preguntándole a quién le ve como un político que haya resaltado en esta crisis? No todavía. Hemos detenido deliberadamente esto porque la gente no está muy dispuesta a conversar sobre los temas de política. Lo que hemos podido encontrar es a través de otras herramientas más cualitativas. Eh, las, Son herramientas cualitativas que son como entrevistas en profundidad en la que no es que tomas solamente las respuestas de las personas de manera si le gusta, no le gusta o está favorable o desfavorable, sino que le invitas a conversar y le escuchas un poco más y me permito así expresar algunos de los principales hallazgos. Um, en primer lugar es algo que ya se ha dicho, el gobierno y las instituciones políticas, diría el gobierno y la asamblea, Ujú, están en un estado de pérdida de credibilidad y de confianza tan grande en este momento que ya no importa lo que hagan. No lo digo yo, sino que me lo dice la gente a quienes nosotros entrevistamos.
Así que de manera casi inverosímil lo que les puedo decir en este momento a todos con quienes estamos en contacto a través de este medio de comunicación es que lo que sentimos nosotros en nuestras investigaciones es que la gente no tenía ninguna expectativa con respecto a la ley humanitaria. Le ¿Ya? daba igual. No, ya sabía que algo malo se venía. Es Bueno, muy, muy, ya conociéndole al gobierno sabíamos que alguna cosita iba a haber ahí medio rara, pero algo, ya no hay nada que esperar del ya, gobierno. Y es ya no hay una nada que situación sorprenda, muy, ¿no? sí, ajá, así es. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sentimos es que estamos en este momento en una fase, lo que se llama en la antropología liminal, es decir, que estamos en un límite en el que, por ejemplo, cuando se hace en los ritos de paso, cuando un adolescente se convierte en adulto, y que en el rito hay un momento simbólico en el que no eres ni niño ni adulto todavía, sino que estás en el rito, que es un tiempo muy especial. Entonces estamos en un tiempo muy especial en el que estamos en un paso y las personas todavía no saben realmente cuál va a ser su comportamiento político. Sin embargo, esperan al menos las siguientes cosas. Esperan una profunda renovación de la política, que esa renovación de la política venga de la mano con un poder volver a creer en la palabra y eso principalmente con lo que se refiere a la honestidad, al combate a la corrupción, a manejarse con las más cuidadosas formas, ¿no? Entonces, lo digo, por ejemplo, me parece que un mal ejemplo de eso es funcionarios que tienen a sus parientes de diplomáticos. Entonces dicen, no es ilegal. Claro que no es ilegal, pero no está bien. Claro. Y eso es lo que la gente ya no está dispuesta a aguantar más, ¿no? Y también me parece que en este tránsito de lo viejo a lo nuevo, de todas maneras, muchos de los comportamientos, hábitos, prácticas de la gente van a permanecer y vamos a enfrentarnos a una duda y a una gran disyuntiva acerca de es preferible elegir a alguien que ha demostrado anteriormente capacidad, experiencia, eficiencia, o mejor inventamos algo completamente nuevo. Esos son los parámetros, ¿no? Quien dice en este momento que sabe quién puede ser el próximo presidente está equivocado. Me Claro. parece que vamos a una foja cero, a una tabula rasa, en el que vamos a empezar todo de nuevo y probablemente vamos a ver nuevos liderazgos que emerjan en los próximos días. Ahora eso es lo que hablábamos acá cuando topábamos los temas netamente políticos. Decíamos que posiblemente sea que estamos recién preparando el terreno como para que salga un outsider, una persona totalmente desconocida que llegue posiblemente a tener protagonismo en la próxima elección presidencial, ¿no? Porque la gente, primero que está cansada de todos los políticos tradicionales, han visto un desgaste con esta ley, el tratamiento de esta ley humanitaria, de la otra ley de finanzas. Entonces, ya como que los partidos políticos en esa, en ese descrédito que tenían antes, pues hoy como que lo han firmado aún más, ¿no? Lo han afirmado más. El descrédito está totalmente en el pensamiento de las personas. Tanto es así que muchos ciudadanos lo que están tratando de hacer es armar colectivos de ciudadanos, y muchos de ellos inclusive hablan de dejar las ideologías de lado porque el único fin tiene que ser sacar al país de la crisis que nos encontramos. Sí, sin embargo, yo sí me voy a atrever a hacer un pequeño pronóstico en el sentido de que me parece que una de lo que yo puedo mirar a través de las redes sociales y trato de ser lo más equilibrado en mi acceso a las redes sociales, no sigo a una sola tendencia y trato de mirar el panorama lo más completo posible, inclusive a nivel regional. Yo diría que en este momento
desaparecieron algunos líderes que no tienen nada que hacer, que no tienen ninguna propuesta, que no tienen nada que decir y que no realmente, o sea, que realmente si se ponen a entregar fundas de comida, realmente no demuestran una falta de agenda, ¿no? Me parece que están destacando algunos líderes, algunas figuras que tienen una agenda muy definida y creo que esa es la clave en términos de comunicación política. Aquellos que tienen claramente definida su posición, puede ser una posición a favor, en contra, pero que claramente uno sabe qué esperar de ellos y que están en una línea absolutamente definida. Puedo mencionar un par de nombres, me parece que son interesantes, que están en justo en esta construcción de una posición muy fuerte y muy claramente definida. El uno es un guayaquileño abogado que es Pedro Granja y Augusto Tandazo también. Y entonces, los que consumimos medios de comunicación sabemos cuando alguno de estos personajes se manifiesta públicamente y estamos interesados en escuchar porque sabemos que tiene una agenda. Entonces me parece que ese es un factor crucial y que otros que andan por ahí faroleando, entregando bolsas de comida, en definitiva no están en nada. Claro. Hay algunos por ahí, ¿no? Claro, pero ya si vamos a la realidad, obviamente hay personas que están siguiéndole, inclusive, sabes que acá en Hoja de Ruta el doctor Tandazo tiene un programa semanal y muchas veces las personas ahí, la mayoría de comentarios son de que él se lance a la candidatura. Sin embargo, pues obviamente hay que ver la realidad, ¿no? Para poder candidatizarse hay que tener un partido, hay que construir algunas otras cosas, y eso es lo que posiblemente pueda limitarle también el accionar de estas personas que a pesar de que tienen seguidores, no puedan lanzarse a una candidatura, ¿no? Sí, se necesitan cumplir un conjunto de condiciones. Uno de ellos es tener una propuesta y una agenda muy clara y muy Ujú. definida, pero también se necesita un armataje organizacional, político importante, tener una capacidad, finalmente tener una organización política es lo que te permite llegar a, y si es que es una organización política nacional, que pueda llegar hasta la última parroquia, al último pueblo, y eso es indispensable. Entonces, no solamente es eso. Y también finalmente una de las condiciones importantes es una cierta conexión de identidad, de identificación. Con esta persona yo me siento identificado, que puede ser por razones emocionales positivas o negativas. Él es una especie de vengador, podría ser en un caso, o puede ser este me cae bien, pero son distintas maneras de aproximarse al liderazgo político. Lo cierto es que vamos a tener una gran renovación de la política, me parece, y que esta renovación va a darse en todos los campos políticos, inclusive desde el plano de la más profunda y rancia derecha. Ellos están haciendo una serie de ensayos y de búsquedas de renovación también, también desde el campo progresista. Me parece que ahí se viene una gran renovación. Yo creo que van a ser barridos los viejos dirigentes de todas las tendencias. Ahí Sin tú, embargo, también puede ser que la gente se esté preguntando y diga al final, no, no estoy tan dispuesta a un experimento que no sé si va a funcionar bien porque ya los experimentos no nos han funcionado bien y voy por una alternativa que sea bien probada también. Ese es un poco en el momento va a haber un quiebre en el que se vaya hacia un lado o hacia otro lado, pero estamos todavía a tiempo de eso, ¿no? Falta tiempo. claro, tú nombraste dos personas, pero yo te pregunto, no sé si has oído algo de ellos, pero eh, mira, hablamos de Augusto Tandazo, de Pedro Granja, pero también se habla de Mariel Saviteri, por ejemplo, y algunas personas dicen, es hora de que una mujer se haga cargo del país. Se habla de ella, se habla posiblemente también
una candidatura de, bueno, en este caso de Pavel Muñoz, que sería por el lado de la Revolución Ciudadana. Entonces, son cuadros que se lanzan, obviamente, y está Carlos Rabascal, que él sí ya de plano está lanzado hace rato. Entonces, ¿cómo le ves tú a estas personas que te digo? Porque em, muchas personas, mucha gente comenta de que sí, efectivamente, como va a cambiar todo, va a cambiar inclusive la forma en la que estábamos acostumbrados a elegir, ¿no? Que posiblemente sea esta forma de hacer política como antes, de la camisetita, de la fundita de arroz, de alguna cosa, como que la gente ya no se va a convencer por eso, sino ahora van a pedir otro tipo de cosas, o sea, van a pedir más propuestas que el populismo electoral que se hacía antes. Sí, pero yo recargo que no necesariamente estas nuevas manifestaciones de la política van a ser todas ellas en positivo. Y es posible que tengamos porciones, a segmentos de la población en un estado de desesperación, de pobreza tan grande que un plato de comida o una camiseta pudiera ser que todavía tengan esta capacidad, ¿no? De ejercer influencia, lamentablemente. Eh, entonces, no necesariamente los cambios van en una sola línea, sino que los cambios puede ser que ocasionen una serie de cosas. Pero fíjate que ahora que tú mencionas estos, hemos mencionado 5 nombres, ¿no? Pedro Granja, Augusto Tandazo, María Elsa Viteri, Pavel Muñoz, Carlos Rabascal. Hace 6 meses, tal vez hace 4 meses, tal vez el único que estaba en la palestra un poco como posible candidato presidencial era Carlos Rabascal, Ujú. pero si ya estamos a estas alturas, estamos en mayo, ya estamos hablando de un escenario completamente distinto, solamente en la mención de los nombres. Todavía falta casi unos un par de meses en el que vayamos saliendo paulatinamente de la cuarentena y después un par de meses más hasta tener la definición de las candidaturas, que entiendo que van a ser entre septiembre y octubre, me parece, según el calendario electoral. Hay mucho todavía que falta para definir cuáles van a ser los candidatos. Va a ser muy interesante. Eh, Sí, todo depende de que ojalá el Consejo Nacional Electoral tenga la sabiduría, la capacidad, la eficiencia de organizar bien las elecciones y vamos a ver, y si es que eso es así, porque esa es la condición que necesitamos para que podamos tener una manifestación, una expresión auténtica, legítima de los ecuatorianos y de su voluntad, de lo que esperan para el próximo gobierno. Vamos a tener una campaña muy interesante con figuras nuevas y en una dinámica muy distinta como no lo hemos visto antes. Claro, justamente eso es otra cosa, ¿no? Que debemos esperar a ver cómo actúa el CNE. Y hoy quería de una vez aprovechar y preguntarte, ¿tú qué opinas de este voto telemático o voto electrónico? ¿Estamos listos ya para hacerlo acá en el Ecuador? Sí, a mí me parece que el sentido común dice que el Consejo Nacional tiene que implementar, el Consejo Nacional Electoral tiene que implementar un plan integral en el que aborde todos los aspectos que están relacionados con las nuevas circunstancias de higiene, sanitarios, de seguridad y todo eso. Y por lo tanto es muy importante que no se puede anticipar que lo mejor es solamente el voto telemático, sino que en realidad se debería hacer múltiples pruebas previas de ensayo y de error antes de llegar al día de las elecciones. Y es posible que se necesite en realidad involucrar más de un mecanismo de votación. Puede ser el voto telemático, podría ser el voto de correo. Lamentablemente han destruido la empresa de correos y esa hubiera sido una alternativa también. Se puede llegar en algunos sectores con mucha seguridad y con mucho cuidado a hacer la votación todavía directa de la manera tradicional. Se puede votar, sería posible votar a través de el Internet con las seguridades informáticas de esto,
o se podría votar por correo electrónico también, en el que uno llena la papeleta, la descarga y la envía por correo electrónico. Existiría la posibilidad, si es que pudieran, si es que se dieran cuenta de que es fundamental mantener correos del Ecuador, nosotros podríamos también descargar nuestra papeleta, hacer nuestro voto, ponerla en un sobre y mandarla en el buzón de correo. Y podría ser que todas esas combinadas, a partir de un estudio integral de las capacidades de conectividad, de las posibilidades de accesibilidad de la población, las medidas de higiene y saneamiento se pudieran tomar. Entonces, no es una fórmula y también se está hablando de hacerlo durante varios días. Todas son fórmulas válidas y no se trata de saltar como hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, así decir, a mí me parece que hay que votar en 3 días. Entonces, no se espera eso de una autoridad, se espera seriedad, se espera responsabilidad. Tienen que presentar un plan integral y ese plan integral tiene que responder a un gran estudio de las capacidades de conectividad y de accesibilidad y las condiciones sociales y económicas de toda la población. No en todos los lugares se puede votar de la misma manera, pero hay que hacerlo de manera segura y probada. Entonces, insisto, un plan integral es lo que se necesita en este momento y ese plan integral tiene que nacer de un buen estudio, de una buena evaluación de las capacidades telemáticas y de accesibilidad de toda la población. Ahora, ¿cuándo tú eh, estarías o harías un estudio ya de una encuesta donde se vean preferencias electorales, en este caso para presidencia de la República? ¿Cuándo crees tú que podríamos ya acceder a ese Sí, estudio? hemos trabajado duro en estas semanas y estamos, yo diría, puedo anunciar que estamos prácticamente listos para lanzar nuestro primer estudio de carácter político. Me parece que hasta principios de junio nosotros ya estaremos al aire con un nuevo estudio, en realidad con un nuevo programa periódico de información que lo que busca es cubrir esta necesidad de transmitir información a la opinión pública sobre estos temas. Chévere. Listo, mi estimado Santiago, qué gusto nuevamente tenerte aquí en Hoja de Ruta y esperamos pues los nuevos estudios. Es chévere ver Muchísimas también, gracias. también que en este estudio que nos presentaste hoy, pues ver los cambios que vamos a tener. Si bien es cierto, al salir capaz que cambia un poco también la percepción, pero el haber estado aquí encerrados y todo nos hace ver las cosas de diferente manera. Muchísimas Sí, gracias, así es. sí, muchísimas gracias Muchísimas nuevamente. gracias. Gracias a todos de Hoja de Ruta y muchísimas gracias por la oportunidad para presentar el resultado de nuestro estudio. Chévere, muchísimas gracias, Santiago. Gracias a todas las personas que se han conectado y bueno, estaremos pendientes de cuáles serán los nuevos estudios que haga Clima Social y tendremos aquí a Santiago Pérez justamente para evidenciar qué nos prepara la política en un futuro. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos estamos conectando ya más adelante con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta en el segmento Otras Voces. Hasta pronto.